Gracias, Nicole, por ese hermoso canto que prepara nuestra mente, nuestro corazón para poder introducirnos en nuestro segundo tema de esta noche. Antes de comenzar, me gustaría tener una palabra de oración. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Querido Padre Celestial, en esta tarde, oh Dios, estamos gozosos de estar ante tu presencia. Gracias, oh Dios, porque nos permites poder venir a este lugar, oh Dios. Tú sabes que hay muchas personas de las que están acá en nuestro medio, que tienen sus agendas quizás muy apretadas, llenas de compromiso, pero aún así tu Espíritu tocó nuestro corazón para estar en este lugar. Y es por eso, Dios, que rogamos la presencia de tu Santo Espíritu. Como aquella noche, oh Dios, después que Jesús resucitó, la Biblia dice que se le apareció a sus discípulos. Y cuando se les apareció a sus discípulos, dice la Biblia que Jesús sopló sobre ellos su espíritu y les abrió el entendimiento. Y esta tarde, oh Dios, sopla sobre nosotros tu espíritu. Abre nuestro entendimiento para entender lo que quieres enseñarnos en esta tarde, oh Dios. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Hace un tiempo atrás leí un libro. Me gusta mucho leer diferente literatura, cristiana, no cristiana. Y ese libro me impactó bastante. No sé si ustedes lo habrán leído, del pastor Randy Maxwell. Él escribió un libro que se llama Closing Prayers, oraciones que deberíamos de hacer nosotros antes de que Cristo Jesús vuelva a esta tierra. Y en parte debo a esa lectura que di esta semana de evangelismo, para que nosotros podamos reflexionar de igual manera cómo debemos de buscar a Dios, especialmente sabiendo que estamos viviendo en la parte final de la historia de la humanidad. Anoche, no sé si ustedes recordarán, decíamos que una de nuestras oraciones debe ser, ¿se recuerdan? ¿El tema de anoche? ¿Cuál era el tema? ¿Se les olvidó el título? Cámbiame. Y decíamos que Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En esta noche vamos a estudiar nuestro segundo tema, que lo hemos titulado Examíname. Y esto me hace recordar a mí allá más o menos por el año 2000. Su servidor estaba terminando la high school en El Salvador. Déjenme decirles que para poderte graduar de high school hay que pasar un test. 300 preguntas en 3 horas. Eso lo exige ahora el Ministerio de Educación para poder graduarte. Si no pasas ese examen, estás frito. Tienes que ir, allá le llaman las Olimpiadas. Y nadie le gusta ir a las Olimpiadas porque la gente se burla. La gente decía, ahí van los burros, ¿verdad? Los que no estudian, los que no están preparados. Y recuerdo muy bien esa ocasión, fue bastante tenso el momento porque no podías copiar al que estaba enfrente, no podías copiar al que estaba atrás, ni a tu derecha ni a tu izquierda, porque ¿saben qué? Todos los exámenes eran diferentes. Si estudiaste, la libraste, y si no, estabas frito. Y es por eso que, ¿verdad? A veces las personas no les gusta hacerse los exámenes. Hay muchas personas también que he encontrado en la vida, especialmente hablando con jóvenes, señoritas. Muchos hoy en la actualidad no obtienen, ¿verdad?, su licencia o su permiso de manejo por lo mismo, porque no quieren hacer el writing test o como le llaman, behind the wheel, ¿verdad? Por temor. He conocido jóvenes que han fallado 1, 2, 3 veces y se desaniman, ya no quieren volver a hacer la prueba nuevamente. También he encontrado muchas personas que tienen temor visitar al médico por lo mismo, porque
la persona siente que al ir al médico a hacerse un chequeo, ¿verdad? General del cuerpo, tienen temor a que el doctor encuentre algo que esté atentando contra la salud. Y pareciera ser, ¿verdad?, que al ser humano no nos gusta ser examinados, tener esas pruebas. Pero hay algo muy interesante que encontramos en la Biblia. El salmista David, lo que fue la lectura bíblica, él hace una interesante oración en el Salmo 139. El salmista David, en una oración muy corta, muy atrevida, pero muy profunda, le dice a Jehová Dios: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba, sondea mis pensamientos, fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Esa es una oración bastante atrevida, pedirle a Dios que lo examine. Y para tratar de entender un poquito, ¿verdad?, el pensamiento de David, ¿por qué David le pide a Dios, examíname, oh Dios? ¿Por qué David haría esta oración? Recordarán ustedes que David, antes de llegar a ser el gran rey David, el rey de Israel, David en su juventud fue pastor de ovejas. Fue pastor de ovejas. Algo que llama la atención, quizás nosotros, ¿verdad?, acá en el occidente no podemos entender a plenitud cuál es el trabajo de un pastor de ovejas, porque esta es una práctica que aún se practica, ¿verdad?, y en el oriente, el cuidar, ¿verdad?, las manadas de ovejas. Pero David sabía muy bien que hay un ritual que los pastores de ovejas hacen allá en el oriente. Y ese ritual es que cada noche, cuando los pastores llevan al redil a sus ovejas, hay un ritual que ellos lo llaman pasar bajo la vara del pastor. Pasar bajo la vara de la inspección, de la examinación del pastor. ¿Y qué es lo que hace el pastor cuando oveja una tras otra pasa bajo la vara? Según los comentadores dicen que lo que el pastor hace cuando la oveja pasa al redil, lo que el pastor hacía es examinar cada una de sus ovejas. Al examinarlas, si el pastor encuentra entre ellas garrapatas, el pastor le quita las garrapatas. Si el pastor mira que una de sus ovejas está herida, venda sus heridas, las limpia con aceite, la cuida, la protege. El pastor también mira si entre sus patas, ¿verdad?, de la oveja hay espinas que han recogido durante el camino. El pastor en esa examinación lo que hace es quitar las espinas de las patas de cada una de sus ovejas. Y eso perfectamente nos hace pensar en Jesucristo como el buen pastor. Jesús, cuando, ¿verdad?, en su ministerio se presentaba a la gente, Juan dice que Jesús decía: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y David conocía muy bien eso. Pero en esta oración que usted acaba de leer hace un momento atrás, David pide, o ora más bien a Dios por un examen que incluye, ¿verdad?, 4 facetas. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. En primer lugar, lo que David le pide a Jehová Dios es: examina mi corazón. David le dice a Dios: sondea mis temores. David le dice: examina si hay pecado en mi vida. Y también David le pide a Dios: condúceme como el buen pastor. ¿Por qué el corazón? ¿Por qué el corazón? Damos la bienvenida a Jessica y a Marvin, ¿verdad? Dios te bendiga. Llegaron a lo mejor. Una vez, haciendo un pequeño paréntesis, yo le decía a los hermanos,
Los niños se ponen contentos, ¿verdad? Cuando decimos vamos a ir a McDonald's. Y los niños lo primero que piden en McDonald's, ¿qué es? Un Happy Meal por el juguete. Nosotros tenemos 4 hijos, así que ya se imaginarán. Y esta le iba a decir a Marvin y a Yesenia o Jessica, no recuerdo bien su nombre. Esta es la hora del Happy Meal de los adultos. Y muy bien, decíamos que en esta oración David le pide a Dios, examina mi corazón. En la Biblia, cuando se refiere al corazón, no se refiere a este órgano que, ¿verdad?, palpita, que mueve la sangre. Se refiere al corazón de la mente. Y David le dice a Jehová Dios, examina mi corazón, conoce mi corazón. Y saben, la razón, mis queridos hermanos, es porque es bastante sencillo mantener las apariencias. Es muy fácil. Es fácil para nosotros mantener las apariencias, tener un hogar perfecto. Ustedes saben que hay un refrán que dice, nadie habla mal de su propia casa, aunque se esté, ¿qué?, cayendo. Nadie va a hablar mal de su casa. Pero déjenme decirles que David, su intención de él, cuando David le pide a Jehová Dios, examina mi corazón, no solamente se está refiriendo al asunto exterior, a la apariencia, sino lo que David le dice al Señor es, haz un examen interno, un examen que abarque mis pensamientos y mis motivos. Porque saben que, mis queridos hermanos y amigos, en el pensamiento hay cosas que nadie jamás verá, cosas que nunca decimos. Y eso es lo que David quería decirle a Jehová Dios. Eso es lo que necesita el ser humano someter bajo la vara de la palabra de Dios, el corazón. Porque ¿saben qué? Dice la Biblia en Jeremías 17:9. ¿Por qué necesitamos el ser humano un cambio de nuestros corazones? ¿Por qué necesitamos ese examen, esa examinación de parte de Dios? Y es porque la Biblia es clara, mis queridos amigos. La Biblia dice que el corazón humano es lo más engañoso que hay. Y extremadamente, dice Jeremías, perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero en la vida vamos a encontrar, ¿verdad?, que hay muchas personas, dicen, la Biblia dice que hay camino que al hombre le parece que es derecho, pero su camino al final, ¿qué es? Es camino de muerte. Porque el corazón es engañoso. Y desdichadamente, mis queridos, es una realidad. Jesucristo dijo, del corazón es donde salen los adulterios, las fornicaciones, todo lo que es inmundicia, todo lo que desagrada a Dios. De ahí nace todo. Contradice las filosofías modernas. Las filosofías modernas dicen, no, tienes que sacar la energía que hay en ti. Tú puedes. Pero la Biblia es clara, mis hermanos, que el corazón es engañoso y necesitamos tener mucho cuidado. Es por eso que la oración de David, al decirle a Jehová Dios, examíname, es porque necesitamos, mis hermanos, en realidad pedirle a Dios que examine nuestro corazón. También Jesucristo le dijo a sus discípulos, hablando acerca de las señales del fin del tiempo, en Lucas 21:8, Jesús le dijo a sus discípulos, mirad que no seáis engañados. ¿Por qué razón? Si el corazón humano es lo más engañoso de todas las cosas, entonces el mayor engaño, decía un escritor, del que necesitamos protegernos, no viene de la izquierda o de la derecha, sino viene de nuestro interior. De nuestro interior.
Y para entender un poco más esto, no sé si ustedes han escuchado esta anécdota del sapo y el escorpión. Se cuenta, ¿verdad?, la historia que estaba el sapo y el escorpión a orillas de un río. Llega el escorpión, ¿verdad?, y mira al sapo, y el sapo mira al escorpión. Y el sapo, ¿verdad?, dice, ni siquiera lo pienses. Y el escorpión le dice, mira, yo necesito ir al otro lado de la ribera del río. Y el sapo lo mira y le dice, Y le dice, si yo te llevo al otro lado del río, lo primero que tú vas a hacer es picarme con tu aguijón. Y le dice el escorpión, pero ¿cómo va a pasar eso si los dos necesitamos llegar al otro lado, ¿verdad?, de la ribera del río? No sé cómo el escorpión hizo con sus palabras, ¿verdad?, persuasivas, pero convenció a la rana. La convenció. Y así es, dice la historia, que ellos iban, ¿verdad? El sapo iba nadando y el escorpión detrás en su espalda. Cuando iban a la mitad del río, dice la historia que la rana, ¿verdad?, sintió el aguijón. Y la rana con su revés de ojo mira, ¿verdad?, al escorpión y le dice, ¿por qué lo hiciste? Te lo dije. Ahora los dos nos vamos a hundir y nos vamos a ahogar. Y el escorpión le responde a la rana y le dice, es mi naturaleza. Era inevitable la naturaleza del escorpión. Es lo mismo, es la misma idea que David quiere transmitir, que nuestro corazón así es engañoso. Así es nuestra naturaleza humana. Desdichadamente, desde que nacemos, nosotros nacemos enemistados con Dios. Porque fuimos formados, dice David, en un vientre de nuestra madre y nacemos siendo pecadores. Nacemos con tendencias hacia el mal. Porque esa es nuestra naturaleza. Por eso es que el día de ayer decíamos que necesitamos un nuevo ADN, un cambio. Y ese cambio solamente el Espíritu Santo es el único que lo puede hacer en nuestras vidas. Pero David no solamente le pedía, ¿verdad?, a Jehová Dios que lo libertara o examinara su corazón. También David le decía a Jehová Dios, pruébame y conoce mis pensamientos. En otras palabras, conoce mis temores. ¿Qué es lo que más le temes en esta vida? ¿Le temes envejecer? Un escritor decía, juventud, divino tesoro, te vas para nunca jamás volver. Te vas para nunca jamás. Apenas recuerdo cuando tenía 15 años. Parece que fue el día de ayer. Pero ya cuando uno se mira en el espejo, empiezas a ver, ¿verdad?, las canas, es lo primero que empieza a salir. Las líneas de expresión, las energías ya no son lo mismo. Antes yo me podía dormir a las 2 de la mañana, levantarme a las 4 e ir a trabajar. Y ahora si hago eso no me levanto el siguiente día. Ya las fuerzas ya no es lo mismo. ¿Qué es lo que más tememos en la vida? ¿Será que le tememos a la enfermedad? ¿A tener cáncer? ¿Heredar, verdad, de nuestros primogenitores enfermedades? ¿Colesterol alto? ¿Alta presión? ¿Diabetes? ¿Qué es lo que más temes en la vida? ¿Temes quedarte desempleado? ¿Cuáles son tus temores? David en esta oración lo que quería decirle a Jehová Dios es, Señor, aquí están todos mis temores. ¿Se recuerdan cuántas veces el rey Saúl persiguió a David como un perro? Y David se escondía en las cuevas y David clamaba a Dios. David también en ciertos momentos tenía ciertos temores.
Pero él a través de esta oración le dice, Señor, aquí están todos mis temores. Ayúdame a identificarlos, a enfrentarlos. Porque saben que la Biblia dice en Santiago, en 2 Timoteo 1:7, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Porque tener a Dios en nuestro corazón no quiere decir que no van a haber problemas, que no van a haber enfermedades, que no van a haber situaciones difíciles. La diferencia es que no vas a luchar solo, porque Dios estará contigo. Jesucristo, eso es lo que le prometió a sus discípulos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También David en su oración le pide a Jehová Dios que mire si hay en él, ¿verdad?, camino de perversidad, si hay pecado. En otras palabras, necesitamos la ayuda de Dios para ver el pecado que es difícil de ver en el espejo. ¿Sí entendió eso? Necesitamos la ayuda de Dios, lo vuelvo a repetir, para ver el pecado que es difícil ver en el espejo. Es muy difícil. Si ustedes miran la Biblia en Apocalipsis, el capítulo 3, en el mensaje a la iglesia de la Odisea, Jesucristo le habla a una iglesia que piensa que es rica, que piensa que lo tiene todo, que no tiene necesidad de nada. Ese es un espíritu, ¿verdad?, que David quería evitar en su vida. Muéstrame, oh Dios, si hay pecado en mí. Muéstrame si hay algo oculto que estorbe mi relación contigo. Porque ¿saben qué? No podemos librarnos del pecado, pero sí podemos dejar que Dios se encargue de él. Es muy difícil. También David, algo muy interesante que en su oración le pedía a Jehová Dios, es la conducción. Le pedía a Dios que lo guiara en el camino eterno. Si ustedes leen el Salmo 23, es un salmo lindo, donde David quiere que el buen pastor lo guíe. Y es ahí, mis queridos hermanos, donde esa oración se vuelve real. Es una oración donde ayuda a conectarnos el ser finito con el ser infinito. Donde el pecador viene a Jehová Dios y le abre su corazón. Se recordarán ustedes, ¿verdad?, en la oración del fariseo y el publicano. Los dos fueron escuchados por Dios. Pero hubo uno que fue justificado primero que el otro. El que reconoció. El que le pidió, en otras palabras, la conducción de Dios. Que reconocía que era indigno. Y eso es lo que David pide en esa oración. Y eso es lo que el propósito de nuestro estudio de esta noche es pedirle a Jehová Dios que examine nuestro corazón, que examine, ¿verdad?, nuestros temores. Si hay pecado, pedirle a Dios que conduzca nuestras vidas. Y quisiera decirle a Rubén en esta noche, para que ponga la música, y ir terminando con lo siguiente. Muchas veces ustedes saben que hay cosas que nos detienen para acercarnos a Dios. Pero hay una expresión, ¿verdad?, que se usa en inglés, que hay algo que holds my back. Y las personas dicen, yo quiero buscar a Dios. Pero cuando la persona quiere dar el paso, hay algo que lo detiene.
Hay algo que los detiene a veces. Y la pregunta en esta tarde es: ¿qué es lo que detiene que tú des ese paso? Puede que sean las redes sociales. No estamos en contra de las redes sociales, de paso. Pero todo aquello, dice la Biblia, que ocupa el lugar de Dios, llega a ser un ídolo en nuestras vidas. Todo aquello que le pertenece a Dios y toma el lugar de Dios, nos aleja de Él. ¿Qué es lo que te detiene para dar ese paso? Pueden ser los amigos, your friends. ¿Qué te detiene? Puede ser el trabajo. Decimos, no tengo tiempo. Hay un relato que nos sucedió con mi esposa. Esto nosotros lo vivimos. Conocimos una señora. Nos la presentó una hermana de iglesia. Cuando nosotros la conocimos, su esposo la acababa de dejar por su vecina. La señora estaba destrozada, con 2 hijas, sin trabajo, ama de casa. Cuando mi esposa y yo la visitamos, ella abría su corazón a nosotros y lloraba y lloraba y lloraba. Y tú, cuando visitas a alguien así, te sientes impotente. Pero comenzamos a estudiar la palabra de Dios, a estudiar, hasta que ella tomó la decisión de ir a Jesús, entregar su vida a Jesús. Se bautizó. Luego llegó la pandemia. Ella tiene su título de ser estilista en México. Ella, para poder sostenerse en el hogar, comenzó a trabajar de casa cortando cabello. Toda la pandemia ella logró hacer clientela. Y llegó a tener tanta clientela, mis hermanos, que cuando se volvieron a abrir los templos para ir a la iglesia y adorar, ahora ella ya no tenía tiempo para Dios. Y la hemos visitado. Y ella nos dice: hermano, yo entiendo, pero usted tiene un empleo fijo. Usted recibe semana a semana, cada 2 semanas o al mes su sueldo. Yo no. Y ella me dice a mí: no puedo dejar el sábado de trabajar porque necesito mantener a mis hijas. Y hasta el día de hoy, para ella su excusa es el trabajo. Eso la detiene a ella, dar ese paso de fe. Es por eso que yo les mencionaba al principio esta oración de David, pequeña, examíname. Es algo atrevido de parte de David, decirle al Señor: cámbiame, ayúdame, no permitas que esto me aleje de ti. ¿Qué te aleja de Dios? ¿Será la ansiedad? Jesucristo te ofrece descanso. ¿Sabían que después de la pandemia se le da mucho realce a la salud mental? Porque después de la pandemia surgió mucho la ansiedad, los problemas mentales que son necesarios de ser tratados. Muchas veces se necesita la ayuda, ¿verdad?, de los profesionales, pero lo mejor es ir a Dios. Por eso es que David decía al Señor: examíname, porque él reconocía que él solo no podía. Y para terminar, quiero contarte esta historia rápidamente. Un día la maestra iba tarde corriendo al salón de clases. Y ustedes saben que hay niños traviesos, ¿verdad?, en el salón de clase. Y al ver un niño que la maestra tardaba, vino, agarró un marcador y se fue al pizarrón y comenzó a escribir hablando mal de una de sus compañeritas. Y este jovencito empieza a escribir y escribe: gorda. Todos los niños riéndose de la pobre niña.
Viene otro, se levanta, agarra el marcador y escribe fea. Y después viene otro y escribe 4 ojos. En eso la maestra adentra al salón y mira aquel cuadro. Mira aquella niña llorando, sufriendo, porque los demás se estaban burlando de ella. Y la maestra, al mirar ese cuadro, agarra el borrador y se dirige al pizarrón y grita a ella y dice: basta. Y borra todo lo que estos niños habían escrito de su compañerita. Y la maestra llama a su compañerita y le dice: ven al frente. Y la maestra comienza a escribir y escribía de ella: buena amiga, con buenos valores, transparente. Y eso es lo que Jesús hace en la vida de nosotros. Porque Satanás viene a tu vida y te va a decir: tú no mereces, tú eres miserable, tú eres mentiroso, tú eres hipócrita, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué te vas a entregar al Señor? Pero Jesucristo viene y le dice al enemigo: basta, este es mi hijo, yo derramé mi sangre en la cruz del Calvario para que él tenga una segunda oportunidad. Y eso es lo que David decía a través en esta oración: examíname, oh Dios, limpia mi vida de mis pecados. Límpiame de todo lo que me aleja de ti. Quiero servirte, quiero obedecerte, quiero agradarte en todas las áreas de mi vida. Y en esta noche, si tú sientes que Dios llama a tu corazón y quieres que el Señor perdone tus pecados y quieres tener vida eterna, te invito a que te pongas en pie y vamos a tener una palabra de oración. Porque recuerden que la Biblia dice que el reino de los cielos solamente los valientes lo arrebatan. Y si tú quieres ser un valiente para el Señor, ponte de pie. No tardes más en entregarle tu vida al Señor. La Biblia dice que Jesucristo le dice a su iglesia: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y si tú en esta noche no le has entregado tu vida al Señor, entrégasela, ríndete a Él, porque Él ya lo dio todo por ti. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias te damos, oh Dios, por el mensaje de tu palabra. En este momento, Dios, tus hijos estamos de pie, reconociendo, oh Dios, que somos indignos, reconociendo que, como dice tu palabra, no hay nada bueno en nosotros. Somos una llaga podrida desde la planta de los pies hasta la coronilla de nuestra cabeza. Pero aún así, oh Dios, tu palabra dice que tú nos llamas y tú nos dices: ven a mí, conversemos, pongámonos a cuentas. Si nuestros pecados son como la grana, serán emblanquecidos como la blanca nieve. Queremos pedirte, Padre, en esta noche, que examines todas las áreas de nuestra vida. Queremos rendirnos a ti. Tómanos como enteramente tuyo. Llévanos con bien a nuestros hogares, Padre. Y si tú lo permites, el día de mañana podamos reunirnos nuevamente. En el nombre de Jesús. Amén.